Mis buenos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Les habla Pablo Jiménez a nombre del Movimiento La Red, que es una iglesia en línea, una iglesia online, una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. Nos encuentra en nuestra página principal, movimientolared.com, pero principalmente nos encuentra en las redes, Instagram, YouTube y Facebook. Le rogamos que usted nos regale un like, un me gusta y que comente esta grabación y del mismo modo que la comparta con otras personas. Nuestro deseo es sencillamente llevar palabra de Dios a todas aquellas personas que nos puedan escuchar. Le pedimos de manera particular que usted nos mantenga en sus oraciones, de manera que este ministerio pueda seguir prosperando. Ahora vamos a escuchar la palabra de Dios y una meditación que se titula El peor día de la historia. Adoremos a Dios. Qué bella historia de su excelsa gloria, bajo el Salvador, Jesús mi Redentor, nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de de plena salvación y eterna redención. El sol divino brilla en mi camino, su luz alumbrará mi corazón. El Rey de Gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Todo es tuyo y de lo tuyo te damos. Saludos, les habla el pastor Manuel Collazo del Movimiento La Red. Esperamos que este servicio sea de bendición e inspiración para ustedes. El Movimiento La Red es parte de la Red Nacional de Iglesias y Ministerios Cristianos, una organización sin fines de lucro. El personal que trabaja en el Movimiento La Red no recibe salario.
Damos gracias a Dios por permitirnos llevar este servicio por las redes sociales que llega a múltiples países más allá de las fronteras donde vivimos y trabajamos. Y damos gracias a Dios por ustedes que sintonizan los servicios del Movimiento La Red. Todas las ofrendas recibidas son utilizadas para sufragar los costos de servicios de transmisión, publicidad, edición y arte necesarios para preparar este culto a Dios. Si usted desea ayudar a sufragar algunos de estos gastos, puede hacerlo por medio de nuestra página en el portal www.movimientolared.com/give. En la misma encontrarán nuestro enlace a Tithely, un servicio cristiano seguro, por el cual podrá hacer su ofrenda, y además encontrarán un enlace a nuestra página de GoFundMe, donde podrá contribuir a este ministerio. En esta página usted podrá hacer su ofrenda, diezmo o contribución directa al ministerio. Esperamos que este servicio sea nuestro regalo para usted. Le pedimos a Dios que les continúe bendiciendo y que les bendiga siempre. Para ofrendar al Movimiento La Red, visite nuestro portal y seleccione la página para ofrendar. Ahí encontrará enlaces a Tithely o a GoFundMe. Movimiento La Red. Espiritualidad, discipulado, liderazgo. El texto proviene de Lucas 23 y dice de la siguiente manera: pero toda la multitud gritaba al unísono: ¡fuera con este! ¡Déjanos libre a Barrabás! Barrabás había sido encarcelado por un levantamiento en la ciudad y también por homicidio. Como Pilato quería soltar a Jesús, volvió a dirigirse al pueblo, pero ellos seguían gritando: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Por tercera vez, Pilato les dijo: pues ¿qué crimen ha cometido este? Yo no he hallado en él ningún delito que merezca la muerte. Voy a castigarlo y luego lo dejaré libre. Pero ellos seguían gritando e insistían en que Jesús fuera crucificado. Al final, prevalecieron las voces de ellos y de los principales sacerdotes. La sentencia de Pilato fue que se hiciera lo que ellos pedían. Puso en libertad a quien habían pedido, que había sido encarcelado por rebelión y homicidio, y puso a Jesús a la disposición de ellos. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, una vez más delante de tu santa y bendita presencia, con una petición: que nos hables a cada vida y a cada corazón, en el nombre de Jesús. Escuchemos palabras de vida. Todos nosotros sabemos que el día comienza a eso de la medianoche. En términos de calendario comienza a las 12:01. Sin embargo, para la mayor parte de nosotros, ¿el día cuándo comienza? Pues cuando uno se levanta en la mañana. Sin embargo, en los tiempos bíblicos no era así. En los tiempos bíblicos la gente entendía que el día terminaba al atardecer y un nuevo día comenzaba cuando caía la noche. Así que el viernes de esta Semana Santa, en esos tiempos bíblicos, la gente entendía que había comenzado el jueves a eso de las 6 de la tarde. ¿Y qué pasó esa noche del jueves, que para los judíos era parte ya del viernes? Bueno, lo que ocurrió es que se estaba celebrando la fiesta de la Pascua. Esa es la fiesta que celebra la liberación del pueblo de Israel. ¿De qué? De la esclavitud en Egipto. Y hay toda una comida ritual que tienen que hacer de acuerdo a lo que indica la ley. Pues ¿saben qué? Jesús celebra la Pascua con sus discípulos. Y qué hermoso, qué lindo que celebra la Pascua con sus discípulos, ¿verdad que sí? Damos gracias a Dios por ese hermoso momento donde instituyó la Cena del Señor. Ese ritual que en algunas iglesias le llaman Eucaristía o Santa Comunión, y nosotros, discípulos de Cristo, le llamamos la Cena del Señor. Jesús sorprende a sus discípulos cuando les prepara la Pascua. Sin embargo, tenía otra sorpresa más. Jesús tenía 3 anuncios solemnes que hacerle a sus discípulos. El primero es que él iba a morir. Y se lo enseñó con una lección de objetos. Tomó el pan y lo partió. Tomó el vino y lo echó en la copa. Y dijo que así como se partía el pan, su cuerpo iba a ser partido. Y así como se derrama el vino, su sangre iba a ser derramada. En segundo lugar, exhortó a los discípulos a celebrar esta comida ritual
diciéndole, cada vez que ustedes quieran recordarme, cada vez que ustedes quieran participar una vez más de esto, coman del pan y de la copa en memoria de mí. Coman del pan, tomen de la copa en memoria de mí. Aquí memoria es mucho más que un mero recuerdo. Aquí cuando hablamos de memoria estamos hablando de volver a vivir, de volver a vivir. O sea que una vez que ellos se reunieran para poder compartir el pan y la copa, iba a ser como si Jesús estuviera allí una vez más, juntamente con ellos. Pero en tercer lugar, Jesús explicó que su muerte iba a ser agenciada por uno de sus discípulos. Uno de sus discípulos iba a ser el que lo iba a traicionar. El texto dice de la siguiente manera: de igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y les dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes va a ser derramada. Pero sepan que la mano del que me va a traicionar está sobre la mesa conmigo. A decir verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero ¡ay de aquel hombre que lo va a traicionar! Ellos comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién de ellos sería capaz de hacer esto? Evidentemente, los discípulos de Jesús no entendían a profundidad las palabras de Jesús. Y tampoco entendían que Jesús le estaba hablando de algo que iba a ocurrir inmediatamente, no algo futuro. No entendían la premura con la cual hablaba Jesús. Ellos no comprendían que esta profecía de Jesús ya había comenzado a cumplirse. Y esto queda claro por toda una serie de incidentes menores, donde usted nota que los discípulos todavía están peleando por quién va a ser más importante. Y tenemos ahí el caso de Pedro, cuando Jesús le dice que el diablo lo ha pedido para zarandearlo como si fuera trigo. Él dice, yo nunca te voy a negar. Y Jesús le dice, ¿me vas a negar? 3 veces antes de que amanezca y cante el gallo. Así es que Jesús llega al olivar, rodeado de sus discípulos que todavía no entienden que esto está pasando y está pasando ya. Jesús llega al Monte de los Olivos, el lugar donde él se refugiaba. Y dice la Biblia que sus discípulos se quedan en un lugar, él camina un poquito más allá y comienza a orar. ¿Y qué es lo que está pidiendo? Está pidiendo ser liberado de la muerte. Nadie quiere morir, nadie quiere ser torturado. Él sabía todo lo que iba a pasar, porque las crucifixiones eran comunes en ese tiempo. Y Jesús iba a tener que ser crucificado. Déjenme explicarle por qué. Jesús no era ciudadano romano. En los tiempos de Jesús, nada más como 5% de la gente eran ciudadanas romanas. Por lo tanto, Jesús era lo que se llamaba un ciudadano de segunda clase. Jesús era un extranjero residente, como hoy las personas que necesitan una tarjeta de inmigración para vivir en su propia tierra. Jesús era un inmigrante. Fíjense bien, para los efectos legales, aunque estaba en su propia patria, para los romanos era un extranjero. Y cuando un extranjero residente era condenado a la muerte, esa persona era condenada a morir en la cruz. Un ciudadano romano no se podía crucificar porque se entendía que era demasiado cruel para que una persona de la alcurnia de un ciudadano romano padeciera la cruz. Jesús está en el olivar. ¿Y qué es lo que dice? Él ora y le dice, Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, él desea zafarse de esa muerte horrible. Sin embargo, él sabe que Dios tiene un plan y él está completamente comprometido con ese plan y con esa misión. Su oración es tan profunda que de acuerdo a Lucas 22:44, su sudor parecía sangre. Terminada la oración, Jesús vuelve donde sus discípulos. ¿Y qué encuentra? Que están durmiendo. Que están durmiendo. Lucas lo trata de justificar diciendo que era por toda la presión que estaban sintiendo. Se quedaron dormidos. Y ahí Jesús los levanta, los increpa, les dice, ustedes no han podido orar un ratito conmigo. Y en eso llega una turba a arrestar a Jesús. ¿Quiénes venían en ese grupo? Bueno, venía la policía del templo. Los romanos eran muy sagaces. Así que no mandaron tropas romanas, sino que mandaron ¿a quién? A la policía del templo, que estaba compuesta por judíos levitas.
venían también políticos, sumos sacerdotes, personas que pertenecían al concilio Sanedrín, que era como el parlamento, como la legislatura colonial del tiempo de Jesús. Colonial porque Judea era una colonia que estaba dominada por los romanos. Y al mando de todos, al frente de todos, ¿quién venía? Como Jesús había dicho, uno de sus discípulos, Judas. Y lo besa para identificarlo, de manera que ellos supieran quién era Jesús. Y Jesús, con dolor, le dice: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Luego Jesús le dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: han venido con espadas y palos como si yo fuera un ladrón. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me pusieron la mano encima. Pero esta es la hora de ustedes, la hora del poder de las tinieblas. La turba lleva a Jesús a la casa del sumo sacerdote. Y esto es un problema, porque en realidad no había un sumo sacerdote, había toda una familia de sumos sacerdotes. El mayor era Caifás, y entonces habían otras personas de la familia que se turnaban. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdocio era un puesto muy importante. Y a los romanos no les gustaba la competencia. Así que los gobernadores militares, como Poncio Tiberio Pilato, en este caso, lo que hacían es que cada año cambiaban al sumo sacerdote. Así que hoy era uno, el otro año era el otro año era el otro, y seguían jugando sillas musicales. Sin embargo, el que repartía el bacalao y el que tenía el poder se llamaba Caifás. Así que llevan a Jesús a casa de Caifás. Y una vez allí, ¿qué nos dice la Biblia? Que torturaron a Jesús. Los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. También le vendaron los ojos, le golpearon el rostro y le decían: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y lo insultaban y le decían otras cosas. Después de torturarlo, sus captores le hicieron un juicio que era ilegal porque la ley prohíbe hacer juicios de noche. Y también era ilegal porque no estaba todo el concilio, todo el Sanedrín no estaba, sino un pequeño grupo. Entonces, le siguen haciendo preguntas a Jesús hasta que Jesús dice que el Hijo del Hombre viene a juzgar el mundo. Y ellos dicen: ya blasfemó, no necesitamos más pruebas, él con su propia boca ha blasfemado. Y en este punto debemos recordar un dato bien importante. ¿Recuerdan que Jesús dijo: este es el momento de las tinieblas? Eso tiene una razón muy importante en el Evangelio según San Lucas. Si usted va al principio del Evangelio, por allá por el capítulo 4, versículo 13, después que Jesús es tentado, la Biblia dice que Satanás se alejó de él por un tiempo. Sin embargo, cuando usted va al capítulo 22 y comienza ese capítulo, dice: se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban la manera de matar a Jesús, pero le tenían miedo al pueblo. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto odio a una persona que nada más hacía el bien? Una persona que solamente sanaba, una persona que solamente bendecía, porque Satanás había vuelto. Si usted sigue leyendo, el versículo 3 dice de la siguiente manera: que en ese momento Satanás entró en Judas. Así que desde el capítulo 4, versículo 13, Satanás deja a Jesús tranquilo hasta el 2:3 y ahí comienza a atacarlo con toda su fuerza. Así que las personas que odiaban a Jesús, ¿sabe de qué estaban motivadas? ¿Por qué tenían tanto odio? Porque estaban motivadas por el mismísimo diablo. Motivados por esas fuerzas del mal, por las fuerzas del pecado, por las fuerzas de la muerte que deshumanizan y que destruyen. Ese liderazgo religioso tradicional busca ejecutar a Jesús. ¿Qué tipo de religioso utiliza el asesinato para agradar a Dios? Dado el estatus colonial de Judea, que le dije que era una colonia romana, las colonias no tienen pena de muerte. Casi siempre que hay una metrópoli
quien ejerce la pena de muerte es el ejército de ocupación. Y eso es lo que ocurría. Los judíos no podían matar a nadie. Y aunque habían encontrado a Jesús culpable de blasfemia, en realidad no era mucho lo que podían hacer con él. No era mucho lo que podían hacer en su contra. Tenían que llevarlo ante Pilato y buscar otra causa que esta vez le pudiera llevar a la muerte. Porque a los romanos no le importaba la religión judía. Así que si Jesús había blasfemado, ¿qué le importaba al gobernador romano? Los enemigos de Jesús, le dije que eran muy sagaces. Así que, ¿qué es lo que hacen? Llevan a Jesús al amanecer al pretorio. ¿Sabe lo que era el pretorio? Era como un castillo de esos que hay en el viejo San Juan. Un castillo militar que estaba pegadito, pared con pared, al templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí había torres de vigía y de ahí veían lo que estaba pasando en el templo. De ahí vieron cuando Jesús formó el alboroto en el templo, cuando purificó el templo, y eso selló su muerte. En la fortaleza Antonia se encontraba durante esos días Poncio Tiberio Pilato, que era el gobernador militar. El término técnico era prefecto. Prefecto. Ese es el término técnico. Era el gobernador militar. Él no vivía en Jerusalén, sino que vivía en una ciudad llamada Cesarea del Mar. Y él viene desde Cesarea del Mar, desde Cesarea Marítima. Y le dije el domingo pasado que entraban el mismo día que Jesús entró a Jerusalén en su entrada triunfal. Ellos llevan, los enemigos de Jesús, a Jesús al pretorio, pero no entran. No entran. ¿Saben por qué no entran? Porque si entraban, entonces quedaban ritualmente impuros. O sea, que ellos podían matar a alguien y eso no era problema. Ellos podían mentir contra alguien y eso no es problema. Sin embargo, parecer que estaban violando la ley al entrar a un edificio romano cerca del día de la Pascua, eso no se podía permitir. Hasta este punto, los enemigos de Jesús solamente le han acusado de blasfemia, que ya le dije que no era un delito de muerte. Así que cuando lo llevan ante Pilato, cambian la causa. ¿Y qué le dicen? Hemos encontrado que este subvierte a la nación, que prohíbe pagar tributo al César y que dice que él mismo es el Cristo, es decir, un rey. Le dije que esta gente era muy sagaces. Los enemigos de Jesús, ¿qué es lo que hacen? Acusan a Jesús de organizar una revolución contra el imperio romano. Y eso sí, le podía costar a Jesús la vida. Ahora, los judíos tenían un problema. Pilato detestaba a los judíos. Los odiaba completamente. Así que cuando ellos le piden algo, él trata de no hacerlo. Ese era Pilato. Por eso primero les dice, yo no encuentro delito alguno en este hombre. Así que no les voy a hacer caso. Pero después, cuando ellos siguen insistiendo, él dice, ¿saben qué? Este señor es Galileo. Pues mire, el rey de Galilea, Antipas, Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, está aquí en Jerusalén para la fiesta de la Pascua, que lo juzgue a él. Ese fue el señor que mandó a matar a Juan el Bautista. Y llevan a Jesús ante Antipas. Y Antipas había escuchado que Jesús era un hacedor de milagros. Y le dice, haz algún milagrito para entretenernos, como si fuera un mago. Y Jesús no le dice nada. Nada. Jesús no le reconoce dignidad alguna a este asesino. Así que no le dice ni una sola palabra. Al final, él manda que le den de bofetadas, que lo insulten, que lo escupan, y después le pone una ropa espléndida, como de rey, para seguir burlándose de él. La turba está afuera. Y un problema con las masas es que las masas son volubles. Un día aclaman a una persona y al otro día están pidiendo que la derroquen. Así que la turba, en esta ocasión no estaban diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor, como habían hecho el domingo anterior. Ahora están pidiendo sangre. Están pidiendo que Jesús sea colgado en una cruz y que gritan, crucifícalo, crucifícalo. Pilato se encuentra en un apuro. Él no quiere complacer a los judíos. Sin embargo, si él no complace a los judíos y le llega nota al emperador de que él había dejado libre a un revolucionario, eso le podía costar la vida.
En ese momento el emperador del Imperio Romano se llamaba Tiberio. Y Tiberio estaba un poquito senil. Era un hombre que era un depravado sexual, una cosa horrible. No vivía en Roma, sino que vivía en una isla aparte, la isla de Capri. Y una de las cosas que hacía era que cuando llamaba a una persona a que se encontrara con él en una entrevista, lo mandaba a despeñar, lo mandaba a tirar desde un lugar bien alto a que cayeran al mar. Y si la persona sobrevivía, de todos modos él tenía soldados que estaban en barcas para rematarlo. Así que Pilato dice, bueno, a mí este señor no me importa, pero yo no voy a arriesgar mi carrera por este señor. Yo sé que él no ha hecho nada malo, pero... Y si le dicen a Tiberio que yo deje libre a un revolucionario, Tiberio me puede dedicar unas cuantas horas, escuchar la causa y decir que soy un enemigo del Estado, acusarme de traición y mandarme a matar. Así que, piel por piel, piel por piel. Pilato decidió salvar su propia piel y mandó asesinar a Jesús. Un hombre inocente es condenado a morir en una cruz. Un hombre justo es condenado a morir en una cruz. Un hombre que solamente bendecía a los demás es condenado a morir en una cruz. Y les propongo que ese día es el peor día de la historia humana. El Viernes Santo es el peor día de la historia humana. ¿Saben por qué? No porque Jesús sufriera, no. Es horrible lo que sufrió, pero no por su sufrimiento. Lo peor del Viernes Santo es lo que dice de nosotros, de los seres humanos, de la humanidad. La cruz revela nuestro pecado. Fíjense bien. La cruz revela que las masas del pueblo pueden ser manipuladas fácilmente. La cruz revela que la religión se puede utilizar para hacer daño y destruir a los demás. La cruz revela que algunos líderes están dispuestos a hacer o decir cualquier cosa con tal de permanecer en el poder y salvar el pellejo. La cruz revela que hay líderes religiosos que, levantando falso testimonio y utilizando en falso el nombre de Dios, están dispuestos a llegar al asesinato con tal de mantener sus privilegios. La cruz nos dice que aún la gente que dice tener fe, como los discípulos de Jesús, a veces no viven a la altura de esos valores. Y en el momento más importante de su vida pueden decir, yo no soy discípulo de ese Señor y no lo conozco. Y la cruz nos dice que aún la gente buena, ante el mal, puede tener miedo, ser cobarde y callar, mientras el mal reina. Y por eso los seres humanos somos nuestros peores enemigos. Procuramos nuestros propios males y nuestros propios castigos. Por eso es que le digo que el viernes de la Semana de la Pasión, ese viernes fue el peor día de la historia, porque reveló nuestra maldad, nuestra podredumbre, nuestra mezquindad. Reveló que cualquiera de nosotros, cualquiera, usted y yo, podemos ser instrumentos del mal. Y si nosotros nos alejamos de Dios, podemos convertirnos en armas en una guerra espiritual contra gente inocente. La cruz nos confronta a todos. A mí con mi propia maldad. Y perdone que le diga, a usted con la suya. Y a toda la sociedad. A toda la sociedad. Con la maldad de toda la humanidad. Sin embargo, les tengo una buena noticia. ¿Pueden usar una buena noticia? ¿Pueden escuchar una buena noticia hoy? Quiero decirles lo siguiente. Que
aún ese día tan horrible, no agotó el amor y la misericordia de Dios. La cruz no agotó el amor y la misericordia de Dios. Porque si bien ante la cruz tenemos toda esa podredumbre, también tenemos la expresión de Dios. Y déjenme decirle, yo pudiera en este momento citar grandes teólogos que explicaran cómo fue que Dios manifestó su gracia en la cruz. Pero no es necesario eso. Hay un viejo canto espiritual. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario para dar salvación al mundo pecador y librarlo del mal que vendrá. Para dar salvación al mundo pecador y librarlo del mal que vendrá. Mientras toda la maldad está frente a él, unos brazos humildes se abren en la cruz para manifestar el amor de Dios, para manifestar la gracia de Dios, para manifestar la presencia de Dios aún en medio del pecado humano. Y aunque la cruz revela lo peor de la humanidad, también revela lo mejor del carácter de Dios, que se ha encarnado en Cristo Jesús. La cruz nos revela que Dios quiere salvarte. Dios quiere bendecirte. Dios quiere tocar tu vida. La cruz revela que Dios nos ama. Aún en el peor día de tu historia, Dios te ama. La cruz revela que Dios quiere perdonarnos. Aún en el peor día de tu historia, Dios te quiere perdonar. La cruz revela que aún en el peor día de tu historia, Dios te quiere salvar. Aún en el momento más amargo de tu vida, Cristo Jesús te extiende los brazos y te dice, ven. Habiendo escuchado la proclamación de la palabra de Dios, respondamos con humildad y con amor, en oración. Oremos. Bendito Dios Padre Celestial, Dios de toda luz. Gracias te damos, Padre, porque tú nos has hablado en esta hora. Gracias por estar con nosotros en nuestro peor día. Gracias por tratar de bendecirnos, aun cuando nosotros nos resistamos a eso. Permite, Señor, que hoy sea día de encuentro contigo, y que nosotros podamos decir que a partir de hoy nuestra vida no será la misma, porque tú has llegado a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted tiene una necesidad especial de oración, puede comunicarse con nosotros por medio de nuestra página web o dejando un mensaje en nuestras redes sociales. Así llegamos al final de este encuentro especial para el Viernes Santo del Movimiento La Red. Les recordamos que esta es una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales y que nos puede seguir en las mismas. Esperamos que usted también nos respalde en nuestro encuentro dominical. Y desde ya le anticipo que el título del sermón del domingo es El mejor día de la historia. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre. Únase al Movimiento La Red visitando nuestra página web www.movimientolared.com. Busque el Movimiento La Red en Facebook y suscríbase a nuestra página oprimiendo el botón de like, me gusta. El Movimiento La Red es una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. La participación es libre y voluntaria. Está abierta tanto para ser su principal comunidad de fe como para enriquecer su vida espiritual. La Red es un movimiento cristiano que no está afiliado a denominación alguna.